Bien, hermanos míos, nosotros leíamos al comienzo del culto el Salmo 85. El Salmo 85. El Salmo 85, según enseñan, es un salmo escrito después del exilio, es decir, es un salmo que se escribe alrededor de las experiencias del regreso de Israel a la tierra de Palestina después del cautiverio en Babilonia. Y recuerdan ustedes que Israel identificó sus dos llegadas a Palestina como dos sucesos semejantes, ¿no? Con características particulares, eso sí. La llegada de ellos a la tierra prometida saliendo del cautiverio de Egipto. Ese es el suceso base. Pero el suceso más representativo y mucho más para la fe de ellos, para la estructuración de ellos como la nación judía, porque recuerden que ellos comenzaron a ser judíos después de que regresaron del cautiverio y construyeron su nacionalidad basada en la condición de un pueblo que se mueve en función de las razones de Dios. Es un pueblo que hace una constitución basada en la ley, ¿ya? Y entonces comienza la historia del judaísmo. Fíjense que son etapas de Israel. Ellos inicialmente eran los hebreos, un pueblo semita que llegó a Palestina. Luego los hebreos se convirtieron en Israel, ¿ya? Israel como la nación. Luego Israel se convirtió en el pueblo judío. Ya son etapas de la misma nación. Jesús fue judío, David fue israelita y Abraham fue hebreo. ¿Ya? Hebreo. Podríamos decir que todos eran hebreos, pero estos hebreos que fueron el reino de Israel ya es una identidad mucho más clara, ¿ya? En Israel se unen muchas tribus y forman lo que es la nación, pero luego, después del cautiverio y de la destrucción de Jerusalén y el regreso de ellos comienzan una manera distinta de interpretar, digamos, la vida de ellos, su condición nacional, y aparece el judaísmo, que es lo que hoy tenemos a lo largo de aproximadamente unos 25 siglos. Hemos tenido, de pronto un poquito menos, hemos tenido judaísmo, el pueblo judío, ¿ya? Ya no les decimos simplemente israelitas, ya no les decimos hebreos, les decimos judíos, porque pueden existir israelitas que no se identifican absolutamente con ellos como el pueblo judío. Entonces, yo quiero hacerles ver que en ese Salmo 85 hay una experiencia de ellos,
porque están regresando y han vivido ese regreso como si entendieran que Dios los ha perdonado. Dios como que les ha dado una nueva oportunidad y para ellos eso es extraordinario. Y entonces, en ese proceso de reconstrucción, ellos reconocen que lo han recibido todo de Dios, pero cuando llegan a la tierra de Palestina a hacer esa reconstrucción de la nación, se encuentran con todas las contradicciones que generan conflicto. Ellos se alimentaron en el cautiverio con los cantos y las elaboraciones poéticas de profetas como Isaías, el segundo Isaías. Leyeron todas esas profecías, se nutrieron de eso, construyeron su fe y su esperanza alrededor de todo eso, estando en el cautiverio. Y cuando llegan del cautiverio y regresan a la tierra, a una cosa es lo que uno elabora en su mente bajo el estímulo de palabras tan inspiradas como la de esos grandes hombres que mantuvieron la fe del pueblo en medio de la tragedia del cautiverio. Una cosa es eso y otra cosa es llegar al lugar y darse cuenta que lo que tienen allí es terrible, que todo está destruido, que no hay recursos, que hay mucha pobreza, que por otro lado tienen enemigos muy fuertes que están tratando por todos los medios de impedir que reconstruyan la nación, la ciudad. Y hermanos míos, es como un pueblo que se emociona primero porque adquiere la oportunidad de ser libre, pero se asusta, se aterroriza ante el enorme reto de construir esa libertad en las condiciones difíciles, en las condiciones estrechas en las que ellos se encontraban después del cautiverio. Imaginen ustedes que del cautiverio regresa es una nueva generación, ¿no? Ellos están a unos 70 años aproximadamente, mucho más, un poquito más, en el cautiverio. La generación que salió se murió. La gente que está regresando, la mayoría son personas que nacieron dentro del cautiverio en Babilonia, vivieron las condiciones del desarrollo de esas poblaciones, de los pueblos caldeos, de los pueblos persas, de todas esas estructuras. Y cuando ellos regresan pensando en la historia que les han contado de la grandeza de Israel, y regresan y se encuentran todo en ceniza y en ruinas, en unas condiciones deplorables, ellos tienen un choque, una cosa muy fea, y se desmoralizan, se sienten que se desmotivan. El reto de la vida lo ven mucho más grande que sus posibilidades y las condiciones de sus pensamientos comienzan a construirse en esas divagaciones de aquellos que no tienen claro para dónde ir. Yo les estoy pintando el asunto para que se lo imaginen, ¿ya? A usted lo sacaron por la violencia de sus tierras, en el campo donde usted vivió, donde usted creció con su familia, y a usted le queda la imagen de esa época grande y bella de la finca donde vivió, y la nostalgia que hay en su corazón
deseando regresar. Ahora se le permite regresar porque le devuelven el derecho sobre sus tierras y las condiciones violentas originales ya han desaparecido. Y usted regresa emocionado a encontrarse con su tierra y llega a la casa donde usted creció y descubre que de eso no quedan sino ruinas. Y va a ver los cultivos y no hay cultivos porque nadie le prestó atención a la tierra. Todo es un desorden. Todo el mundo ha tenido derecho de hacer con esa tierra lo que le da la gana. Y usted llega a tomar posesión y a sacar adelante su vida nuevamente, reconstruyendo el territorio. Para poder lograr, hermanos míos, un objetivo así, la persona tiene que pasar por encima de sus sueños, dejar atrás sus recuerdos, superar su nostalgia y enfrentarse al hecho de que lo que tiene es otra cosa y necesita crear una visión distinta para sacar adelante lo que creía que simplemente era llegar y continuar adelante en la vida normal. No, ya la vida cambia, se tienen que hacer cosas más agresivas, el asunto es más difícil, el asunto es más complicado y hay la tendencia a desfallecer porque de pronto nunca se preparó la mente para desarrollar un tipo de trabajo así tan demandante. Les estoy señalando el sentido del texto del Salmo. Y lo estoy diciendo porque hay un texto en especial que quiero que le presten atención. Miren cómo comienza el salmista, Salmo 85. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Vean ustedes cómo ellos cantan emocionados el hecho de que Dios se haya olvidado de los pecados de ellos y les haya dado la oportunidad de reencontrarse en el territorio de la bendición. Pero ellos, perplejos ante la situación que viven, asustados, como desilusionados, porque el asunto no es como lo soñaron, ¿ya? El asunto no es como lo imaginaron o como lo elaboraron dentro de la mente de ellos con todos los elementos de recuerdos y de enseñanzas que habían recibido, donde les contaban las grandes historias de una nación hermosa, la nación de Judá, el pueblo de Dios, el pueblo en Israel. Y entonces ellos comienzan a sentir una necesidad adicional, y es la necesidad de que Dios les dé unas fuerzas especiales para enfrentarse a tanta contradicción, a tanta dificultad, al hecho mismo de la realidad, de cuántas cosas hay que hacer para levantar este pueblo, para levantar esta nación, cuánto sacrificio, cuánto nos duele todo esto, cuánto nos afecta la agresión de los enemigos que están tratando de impedir que nosotros logremos este objetivo, ¿ve? Y corren a Dios y le claman porque entienden que el sustento solo puede venir de parte de Él. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, es decir, queremos volver a tener la gloria que teníamos, los estados de bendición que tuvimos, ¿ya? Y haz cesar tu ira sobre nosotros.
Ellos sienten que todavía como que no se resuelve del todo la disposición de Dios. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Fíjense ustedes lo que es ese pensamiento de pensar, de elaborar las ideas, de sentir que todo eso que ellos tuvieron, todo eso que ellos alcanzaron en un tiempo pasado, eso está lejos de su presente y da la sensación de que el regreso es imposible y que las condiciones nunca volverán a ser buenas, porque ese es el pensamiento pesimista que rodea a las personas viviendo en medio de la fatalidad, de la negación, es decir, de la negación de posibilidades, de la falta de bienes, de las condiciones estrechas, extremas, y pensar que ayer tuvimos y ayer manejamos muchas cosas, hoy no tenemos de dónde sacar nada, hoy no contamos con nada. Y da la sensación de que tú todavía nos estás cobrando nuestros equívocos, nuestros errores. Ese es el estado de confusión mental. Y estoy colocando solo el ejemplo de una situación. Y uno lo ve en la historia de la gente en muchas experiencias, muchas vivencias. A veces venimos de experimentar la tragedia de haber cometido errores y por los errores haber perdido las buenas oportunidades de la vida, por ejemplo. Venimos de situaciones en las que fuimos ingenuos y malgastamos los recursos y las posibilidades que tuvimos para hacer algo y hoy estamos viviendo en el día a día en medio de enormes limitaciones. Y todo se reduce a una nostalgia que hiere y a una enorme preocupación por el presente, por el mañana, y da la sensación de que Dios como que todavía no se compadece de nosotros, como si Dios todavía nos estuviera cobrando los errores cometidos, como si nada funcionara. Y a veces no solo es el aspecto físico, porque muchas veces el aspecto físico se mejora, pero el aspecto moral, el aspecto emocional, las condiciones espirituales de la persona que trata de restaurarse, que trata de reconstruir su vivencia en Dios, es como si se le dificultara enormemente dar un paso de avanzada. Al comienzo dio pasos de gigante, pero ahora que está reconstruyendo la vida, se da cuenta que eso no es tan fácil y que se complica continuamente, está cayendo continuamente, se está desanimando, se está desmoralizando. Hay como la tendencia a renunciar, a paralizarse, a desviarse, a tirarlo todo al bote de basura y renunciar a todas las posibilidades, porque no hay nada que se dé con garantía, porque todas las cosas se enredan, se complican y sucede que difícilmente nosotros entendemos que el gran problema que tenemos es un problema de orden mental. Porque nosotros no hemos aprendido a pensar, porque nosotros no hemos aprendido a razonar, a elaborar un pensamiento objetivo en la crisis. Nosotros no hemos aprendido a superar el sentimiento de amor propio herido, por ejemplo, y bajo el impacto del amor propio herido hacemos muchas cosas en las que nosotros sentimos que nada nos está funcionando porque la mente nos acorrala, nos estrecha y nos limita enormemente. Entonces, hermanos míos,
El salmista experimenta todo eso y ve la condición de su pueblo y toma una decisión. Eso es lo llamativo del texto, ¿no? Toma una decisión. Y la decisión la tenemos en el versículo 8. ¿Ya? Versículo 8. Él viene lamentando su condición, dice en el versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos su salvación. Y en el versículo 8 hay una decisión que toma. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo, para que, ¿cómo dice? Para que no se vuelvan a la locura. ¿Ya? Hay otra versión que dice, para que el pueblo no se desvíe de la esperanza. Dice que las dos cosas se correlacionan, las dos formas de traducción. Para que no se vuelvan a la locura. Es decir, lo que hay que tratar de conservar al máximo es el equilibrio de esto. Es acá. Es aprender a pensar en ese momento duro, en ese momento difícil, en ese momento lleno de contradicciones, en ese momento que se cargó de absurdos, de lo que no esperábamos, de lo que no queríamos, de que las cosas no se dieran como idealmente nosotros las soñamos, pero no se dieron. Y entonces el salmista dice, yo voy a prestarle atención a lo que va a decir Dios, porque Dios va a hablar paz. El propósito de Dios es hablarnos y construir en nosotros la estructura de la paz. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que conservemos la cordura, con la finalidad de que no nos enloquezcamos y no nos metamos nosotros a actuar en la inconsecuencia de una mente turbada, de una mente dañada por las situaciones a las que se tiene que enfrentar, que representan toda una violencia a las expectativas normales de la existencia. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Ese es un texto extraordinario. Ese versículo es un texto extraordinario. Es lo que a veces nosotros no cuidamos. Es lo que no le prestamos atención y no entendemos que muchas de las cosas que nos pasan en medio de situaciones difíciles tienen que ver más con la actitud mental nuestra, por los manejos que le damos nosotros en la cabeza a los pensamientos a partir de las experiencias difíciles, que a la misma crisis, a la misma situación difícil. Lo difícil no es lo circunstancial, aunque de hecho lo es. Pero lo problemático para nosotros es que nosotros no hacemos el trabajo adecuado para mantener el equilibrio en nuestra mente, en nuestra cabeza, de modo que a partir de esa condición equilibrada comencemos a recibir las claridades de Dios, la solvente respuesta de Dios, las alternativas que vienen de Dios y que nos van a dar a nosotros soluciones oportunas, porque Dios nunca llega tarde, porque Dios no responde extemporáneamente.
Dios siempre responde y siempre con tiempo para adelantarse a los hechos, a las dificultades, a las tragedias. Gloria a Dios. Vean ustedes, hermanos, que es fundamental esa idea, ¿ya? Es el poder entender que hay que escuchar a Dios, y escuchar a Dios se hace contrastando, hermanos míos, con la circunstancia y contrastando con el mensaje del mundo que tiene una lógica absolutamente distinta. ¿Ve? Porque en la crianza cultural que nosotros no recibimos crianza para tener paz en medio de la tormenta. ¿Ya? Esa crianza no la hemos recibido. Esa es la crianza que da Dios. Por tanto, yo necesito hacerme al recurso que preciso para que en medio de las condiciones que no son las favorables, yo pueda desarrollar una forma de pensar que se ajuste a la forma de ver las cosas que tiene Dios. ¿Por qué? Porque me está guardando eso, porque me está protegiendo. Y usted no sabe, hermano mío, cuánta diferencia hay entre vivir la crisis bajo el manejo de una mente cuerda, sensata, estable y bien ubicada en el presupuesto de las razones de Dios, y el manejar una situación difícil en medio de los temores, la angustia, la desesperación que genera el hecho de que las cosas se salieron de control, en medio de las culpas. Fíjense ustedes que una cosa que enloquece es la culpa. Usted comete un error, se le va la economía suya por ese error, se destruye la estabilidad de su casa por ese error, y usted no maneja soluciones válidas porque usted está bajo el agobio de su culpa. Y mientras usted esté con su culpa manejando su cabeza, usted no tiene cordura, usted no tiene objetividad, de hecho, no tiene paz. Y por tanto, lo que usted ve no es nada objetivo, sino algo totalmente desubicado, y lo que termina siendo es una locura mayor. ¿Por qué? Porque la cabeza está loca, la cabeza está afectada. A veces no es la culpa, a veces es la ira suya. Y usted no entiende que para salir de la crisis, usted necesita vencer su ira. Y nadie enfrenta la ira, cree que con la ira va a tener fuerza moral para salir adelante, se va a volver más luchador, se va a volver más entusiasta. Lo que hace es confundirse más. Su ira le enreda la vida. Su ira lo convierte a usted en una persona totalmente afectada, que nunca puede poner los pies en tierra, porque todo el tiempo está elaborando ideas alrededor de su condición afectada por la ira. ¿Ya? Espero que me estén entendiendo la idea. La virtud más importante en ese instante es poder ir a Dios y tener la humildad suficiente para que Dios aquiete nuestro corazón. Aleluya. Porque lo que necesitamos es cordura. Antes que simples soluciones, eso es cordura. Las soluciones vienen de Dios, pero si nosotros no tenemos cordura, nunca veremos las soluciones de Dios. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido eso?
¿Ya? Eso es lo común. Yo veo a los hermanos en unas acciones desesperadas, en situaciones difíciles, en unas acciones, hermanos, que yo trato de hacerles ver que el Señor está ahí y la gente toma eso como algo ofensivo, porque es como si nosotros fuéramos indolentes, porque la persona no se aquieta. La persona está tocada por el impacto de la condición negativa que le está llenando su corazón. Salud mental es la condición privilegiada de los hijos de Dios. La estructura mental que se sostiene, eso para mí es la machera de Jesús, ¿no? La estructura mental de Jesús, la condición del hombre que se enfrentó a la crisis, vivió su angustia, pero encontró en la oración, en la búsqueda de Dios, la respuesta oportuna antes de que comenzara todo el agobio de los días finales de su existencia. Jesús estaba muy tocado, muy dañado, pero Jesús va a Dios y Jesús resuelve, porque Jesús sabe que en esa crisis mental Él no va a, digámoslo así, a sostener la vigencia de su estructura espiritual, de su disposición de fidelidad a Dios. Él sabe que no va a resistir si Él no se aquieta, si Él no se tranquiliza, si Él no comienza a vivir la experiencia maravillosa de la paz que viene de Dios. Y solo cuando pudo hacerlo, se levanta y levanta a sus discípulos y se enfrenta a la tragedia que le viene, a la tragedia que superó, que venció a través de la consistente estructura de su mente. Hermanos, les he dicho en otras ocasiones que lo más maravilloso de Jesús es que a Él se le fue toda su sangre. La mayoría de su sangre con la que sostenía sus pensamientos, la sangre que le llegaba a su cerebro, bajó del cerebro. Alguna se le depositó aquí en el abdomen y eso fue lo que salió cuando la lanza cruzó su costado, ¿no? Se depositó y salió agua, sangre, ¿ya? ¿Cuánta quedó en los pies? De pronto nada por las heridas de los pies. Jesús se quedó sin sangre. Y Jesús mantuvo la vigencia de su cordura espiritual hasta el último momento en que respiró la vida biológica, respiró la vida en este mundo. En el momento en que Él está soltando el último suspiro, elabora el último pensamiento y el último argumento de su confianza sostenida en Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que expiró. Aleluya. Cordura en una cruz. Entiende que no está muriendo en una cama cómoda y rodeado del cariño de todo el mundo. Está rodeado de enemigos en las condiciones más terribles que se puede encontrar un ser humano. Y sin embargo, ese hombre allí mantiene la cordura, mantiene la solvencia de sus razones, tiene libertad para orar a Dios, tiene confianza en que no está solo porque su Dios está allí con él, ayudándolo, apoyándolo, y confía en que su muerte
no es el destino final de su existencia, porque Dios todavía tiene propósitos con su vida. En una cruz, un hombre totalmente desangrado no suelta su mente, no se enloquece, no se deja trastornar en extremo, no entra ni siquiera en el delirium, no cae en esas elaboraciones de los pensamientos fantasiosos, sino que mantiene su cordura hasta el último minuto de su vida. Gloria a Dios. Esa es la idea, hermanos míos. Esa es la idea. Hasta donde la mente nos acompañe, que Dios nos la mantenga cuerda, ¿ya? Que Dios nos mantenga en equilibrio y que dejemos eso de estar aceptando condiciones que nosotros sabemos nos están desviando de la visión objetiva, de la visión correcta de las situaciones de la vida que estamos viviendo en algún momento. El salmista dice: escucharé lo que dice Dios. Y él escucha las razones de Dios y se da cuenta que todo su temor, toda su angustia no tiene sentido, ¿ya? Y entonces por eso, aunque no vamos a analizar el resto del texto, uno se sorprende de todo lo que logra entender del programa de salvación de Dios, donde todas las fuerzas que a veces se ven como fuerzas opuestas se juntan con el propósito de salvarlo, ¿ya? Todo a partir del versículo 10, usted descubre un mensaje extraordinario. Es uno de los mensajes básicos del pensamiento judío, presagiando el mensaje de la fe cristiana, pero no me voy a detener allí. El punto es que él se detiene a escuchar a Dios, porque dice, Él va a hablar paz. Y cuando nosotros entendemos esa idea de que Dios habla paz, nosotros descubrimos que es como si Dios nos hablara de tal manera en esas condiciones críticas que garantizan nuestra estabilidad. Porque a veces lo que necesitamos urgente no es, por ejemplo, la solución económica en la crisis económica que tenemos. Lo que necesitamos urgente es la estabilidad nuestra, ¿ya? Para enfrentarnos a esa situación y no perdernos en la locura común del mundo. Por eso sorprende el hecho de que uno encuentre en la Biblia textos significativos alrededor de esa propuesta, y le voy a dejar dos textos muy representativos. El texto de Isaías 26, Isaías 26, 3. En el texto de Isaías 26, 3, hay una promesa que el creyente acepta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y cuál es el resultado de pensar en Dios, de meditar en Dios, de escuchar lo que dice Dios, de clamar a Dios por la palabra oportuna? ¿Cuál es el resultado? Dios nos guarda en completa paz. ¿Ve? Dios nos guarda en completa paz. Es decir, Dios mantiene el equilibrio dentro de nosotros. Dios mantiene la cordura. Dios nos libra de caer en la necedad de las condiciones afectadas porque las circunstancias
nos ponen a pensar locamente. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Esa es una virtud de la obra de Dios, que la necesitamos. La necesitamos. Señor, yo necesito que me guardes en tu paz. Yo necesito que me mantengas la temperatura de aquí de la cabeza en las condiciones refrigeradas necesarias. Que no me entre la fiebre acá, que no entre en desesperación, que no entre a pensar demasiado alrededor de cosas que no tienen que ver con tus razones, que no tienen que ver con tu palabra, que no tienen que ver con tu argumento. ¿Sí me están oyendo, hermanos míos? Ahora, usted dirá, pastor, pero lo mejor fuera que Dios como que nos diera una respuesta oportuna resolviendo la necesidad que tenemos. Yo le digo, la primera necesidad que usted tiene, la primera necesidad que tiene usted es mantener la cordura. ¿Me oyó? Estamos hablando de primeros auxilios. Estamos hablando de primeros auxilios. La condición de un cristiano más necesitada, más urgida en las condiciones difíciles de la vida, en las situaciones difíciles que se tienen que enfrentar, la necesidad por excelencia es que nuestra mente se mantenga en el equilibrio de la mente de un creyente. Gloria a Dios. Y espero que vayan captando esa idea y no comiencen ustedes a tratar de, digámoslo así, de desconocer la validez de este acerto, porque esto es cosa de vitalidad espiritual, esto es cosa aún de vida práctica. El poder decir, yo me mantuve cuerdo, yo me mantuve claro, yo tuve la oportunidad de ver esto muy bien de entrada, porque yo no me enloquecí, y no me enloquecí porque Dios actuó en mi vida, porque fue lo primero que le pedí al Señor. Señor, antes que nada, manténme en equilibrio. Antes que nada, manténme en la cordura. Señor, no permitas que me enloquezca. Gloria a Dios. Espero que esto tenga sentido práctico para usted. Les dejo el último texto, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Vean ustedes esta elaboración del pensamiento del apóstol Pablo. Dice, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y mire la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y ¿qué? Vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Guardará, sostendrá, mantendrá vigentes nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestras elaboraciones sentimentales en los momentos críticos. Dios los mantendrá vigentes en Cristo Jesús, y es la necesidad por excelencia. Gloria a Dios. Cuando usted tenga un conflicto, una crisis dura,
por alguna razón de algo que sucede y usted lo ve muy injusto, además lo ve como sorprendente porque no lo esperaba, aprenda a pedirle a Dios que le llene su corazón de su paz. Aprenda a pedir equilibrio. Aprenda a pedir cordura. Una de las cosas sorprendentes de la obra de Dios es que si usted quiere precipitarse a decir cosas alrededor de una situación creada que se salió del control suyo, y usted entiende que al hablar, usted no va a hablar con sabiduría porque no tiene las cosas claras, está confundido, está enredado en su cabeza, cierre su boca, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, háblame, dame tu palabra para que tu palabra me dé la paz que necesito, para que tu palabra me devuelva el equilibrio, para que tu palabra me sostenga en la cordura. ¿Ha quedado claro, hermanos míos? Es clave, es clave, es clave. Es definitivo. Es decir, las soluciones a muchos problemas relacionales suyos es directamente proporcional al tiempo que usted dure sin abrir la boca en el momento crítico. ¿Me está oyendo? Si usted abre la boca rápido y se pone a hablar rápido y deja escapar sentimientos, emociones y sus malestares, sus indisposiciones, el problema se le va a enredar enormemente. Pero si usted deja que pase el tiempo porque está clamándole al Señor y le está diciendo: Señor, estoy urgido de tu paz porque se me está revolcando la cabeza. Y no es justo que yo pierda el equilibrio porque yo soy un hijo tuyo. Aleluya. En la medida en que usted haga eso, los problemas tienen soluciones más rápidas. ¿Por qué? Porque habló menos y esperó mucho más y entendió mejor las cosas porque Dios sostuvo la cordura en el interior de la vida suya. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena, hermanos míos? Juéguesela por eso. Porque los locos no heredan el reino. Esos locos, esas personas enseñadas a reaccionar, esas personas que todo el tiempo están actuando en función de estados emocionales y nunca piensan con la cordura de la persona que es objetivo al analizar la situación de lo que está pasando. Hermanos, esas personas enredan, nunca resuelven. En cambio, los otros pueden comenzar a descubrir que cuando llegan los problemas, las soluciones de Dios ya habían llegado o están caminando rápido a acercarse. ¿Por qué? Porque usted puede verlas en la cordura, pero si usted está loco, usted no ve nada. Que Dios nos ayude. Pónganse de pie, hermanos míos. Por eso, todo este esfuerzo de salud mental, hermanos, todo este esfuerzo de salud mental es dejarles ver que el territorio central de nuestro cristianismo es nuestra cabeza. ¿Me oyó? Es nuestra cabeza. El territorio fundamental de nuestra vida cristiana está acá. Y la gran promesa que Dios nos ha dado es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pregúntese si Cristo es el loco que es usted. Porque yo me pregunto si Cristo es el loco que soy yo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿no es cierto?
¿Ha quedado claro? Hermanos míos, su cordura es un tesoro. Por eso en esto que estamos estudiando, en todas estas enseñanzas de salud mental, usted tiene que usarlas para ir estableciendo la cordura ideal de la mente suya, porque usted no sabe cuándo va a necesitar esa cabeza bien puesta para manejar situaciones que de otra forma se le van a enredar. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Padre eterno, gracias por esto que nos das, por esta visión de las cosas, esta perspectiva, esta oportunidad que tenemos, Señor, de entender de esta realidad de nuestra existencia y poder actuar consecuente con todo esto que tu palabra nos está mostrando. Háblasle, Señor, a tu pueblo y toca la sensibilidad profunda de tu iglesia. Motívanos, Señor, para ser personas conscientes del valor de nuestra sensatez, del valor de nuestra objetividad, del gran sentido que tiene, Señor, la verdad, la realidad, como elemento de fondo de toda nuestra práctica existencial. Bendícenos, Señor, con los recursos tuyos, porque necesitamos cordura todo el tiempo de nuestra existencia. Necesitamos regresar a la objetividad oportuna, Señor. Necesitamos, Señor, que nosotros podamos mantener el equilibrio en todas esas situaciones en las que fácilmente podemos perderlo. Bendice a la iglesia con alternativas y soluciones, condiciones que vengan del corazón. Amén, amén. Pastores, vengan acá. Pastores, por favor, vengan acá. Coloquen el micrófono. Todos los pastores, vengan acá. A la luz de lo que hemos dicho, de hecho, cuando les pido que vengan acá, es porque quiero que con frecuencia la iglesia los vea. Y de hecho, suban acá. Entendamos que a nosotros los ministros se nos demanda la administración de la cordura. Es decir, debemos ser los más cuerdos del cuento. Que Dios nos ayude a todos nosotros y que nadie tenga que señalarnos como unos ministros locos que estropeamos el bienestar de la gente porque no tenemos el equilibrio suficiente en nosotros. Pero viendo las cosas así y en esa claridad que espero que nosotros podamos visualizar, yo quiero mostrarles a nuestros ministros y entenderle y llevarles a entender que ellos y ellas son personas muy confiables, son garantía, son buenos hombres, buenas mujeres y están luchando por vencer sus limitaciones para ser eficaces con la iglesia. Sin embargo, bueno que de parte de Dios aprendan a confiar en ellos y usen ese recurso. Sus ministros, aquí falta la hermana Laura, que está enferma, y vamos a orar por Laura en esta noche. Pero yo quiero hacerles ver que la estabilidad objetiva en la salud mental del pueblo tiene que ver con el grado de confianza en su jerarquía. Incluye esa confianza en su jerarquía. Y acostúmbrense a acercarse a ellos, a buscar claridades. No se precipiten, no hagan cosas locas.
Y si se sienten con la cabeza confundida, acérquense a ellos y pidan oración, que oren por ellos, por ustedes, que impongan manos. Usen el recurso espiritual. No se dejen enredar la vida y oportunamente fortalézcase en Dios. Por eso vamos a orar. Le voy a pedir a los pastores que oren por la iglesia y reclamen la victoria espiritual y mental de la iglesia en todas las experiencias a las que se tiene que enfrentar en situaciones duras como las que tienen que experimentar, y que el pastorado sea un soporte espiritual en todo esto. Entonces, tómense de las manos, pastores, y voy a pedirle el favor al hermano Obed que dirija la oración, pero todos oramos en voz alta. ¿Ya? Eterno Dios, Dios de la gloria, gracias por la palabra orientadora, la necesidad dirige la espiritual de la atención iglesia nuestra a través de la unidad vivencia de tu pueblo, de nuestra de los mente, recursos espirituales de tu pueblo, para que haya así para resolver una situaciones, un para direccionamiento, sacar adelante hacia a la comunidad, fortalecernos en la esperanza. para dar salidas, para dar que en ti tenemos, oportunidades Padre cristianas, para Damos gracias crear por la iglesia, condiciones, dando a Señor, mis hermanos en aquí donde presentes en la nosotros misa podamos esta noche, encontrar salidas y en cada soluciones lugar, válidas en el cada ejercicio momento de esta del ministerio comunicación. espiritual de la iglesia. Permite, Señor, Bendice a que cada la uno de palabra los esté hermanos, calando bendice a cada para creyente, dirigir, para bendice direccionar, a cada para miembro de la dar iglesia, la y fortalece restauración mediante de los nuestra recursos paz, espirituales tú estás obrando que tú viene de nos ti, concedes, la que fuerza de hace tu verdad, posible que la iglesia con la que tú nos sustentas, tengamos la con la que tú nos solvencia guías, para en el vivir nombre una de vida Dios. llena de paz, Gracias, una vida Padre de Santo, sanidad de nuestra por las mente, oportunidades que nos para das, poder por la orientar y dirigir solvencia a las que nos personas concedes a que esta tienen sus iglesia. conflictos, Resuelve en mi sus pueblo profundas. situaciones, Damos, Dios, en esta noche esta palabra, que tienen que esté haciendo la obra en cada vida, en cada corazón. Glorifícate, Padre bueno, que has hecho posible traernos a la iglesia para recibir la palabra que cada día hace notorio la necesidad de vivir el régimen de tu Santo Espíritu, direccionados por esta palabra poderosa que tiene el poder de vivificar las vidas, de restaurarlas, de hacer de nosotros un territorio santificado para la gloria de tu nombre y para la salvación de nuestros hermanos. Que tu pueblo se acerque Vivir a bajo ti. incertidumbre, bajo el desvarío del error, ayúdanos, Señor, sálvanos, sánanos, Tratando de restauranos. encontrar la solución Simpatizantes, a las Señor, las personas que están usando el arrancando a las recurso congregaciones. en el nombre de Todo el Dios. país, Señor, haga la obra. Amén. Llenando nuestro ministerio, llenando de sabiduría, de claridades para orientar bien a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias, porque sé que tú estás obrando. Aleluya. Sí, Señor. Bien, mis hermanos. Esto es un movimiento espiritual. Quiere decir que hay una necesidad de orar más. Llegue a la iglesia un poquito más temprano, saque un tiempo para orar en su casa, pero clame a Dios y reclámele a Dios la paz de Él. Reclámesela. Y reclámele a Dios, pídale a Dios cordura, que le regrese la normalidad mental a la cabeza suya, porque puede ser que usted esté pensando muchas cosas y no se dan cuenta que ese pensamiento es de su locura. Necesita que la mente se restablezca y pueda pensar mejor. Dios les bendiga a todos. Salúdense, hermano.